casi 20 meses de pandemia. Sabes que los seres humanos en general, casi 2 años desde que en China se detectó esta enfermedad en diciembre del 2019. Y en este tiempo los seres humanos hemos enfrentado una crisis no solamente de salud, también una crisis económica, una crisis social, una crisis educativa e inclusive una crisis espiritual. Mira, si te has enfermado de COVID-19 o algún familiar cercano a ti se ha enfermado, indudablemente ha pasado por tu mente la posibilidad de la muerte. Enfermé hace algunos días y no me sentía tan mal, no me sentí tan mal, y cuando fui a ver al doctor, pues yo le dije, mira, no creo que tenga COVID, pero vio algunos síntomas, ¿verdad? Algunos síntomas que alertaron al doctor, y entonces me dijo que me hiciera una prueba y la prueba salió positiva a COVID, tenía COVID, ¿verdad? Mira, la verdad no me sentía tan mal, solo tenía un poco de dolor de cabeza, de repente me dolía un poquito el cuerpo y también me dolía muy poco la garganta. Sabes que el doctor le pregunté y él me dijo que el COVID pues presenta diferentes síntomas, ¿verdad? Y si tú tienes algunos de estos síntomas, pues te consideran como sospechoso de COVID, ¿verdad? Mira, dolor de cabeza, frecuencia cardíaca alta, diarrea, oxigenación menor a 90, dolor de garganta, escurrimiento nasal, tos, pérdida del olfato y el gusto, dolor de pecho, dificultad para respirar. Estos son algunos de esos síntomas, ¿verdad?, que nos indicarían que podríamos estar enfermos y contagiados de COVID. Sabes que de la misma manera existen algunos síntomas que nos pueden indicar si como cristianos estamos enfermos espiritualmente. La iglesia está atravesando una pandemia donde las personas están más cómodas en su casa, sin congregarse, sin servir, sin ayudar a los demás, pero sabes que estas características o esto que está sucediendo pierde completamente el propósito de Dios para la iglesia. ¿Cómo saber que estamos enfermos como cristianos? Mira, a través de una historia bíblica, del pueblo del Señor, podemos ver algunos síntomas de la pandemia espiritual por la cual ellos estaban pasando. Hechos capítulo 7 es una historia donde hay un gran avivamiento en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén empieza a crecer, el Señor empieza a manifestarse grandemente en esta iglesia. Y entonces, en Hechos capítulo número 6, Esteban es uno de los diáconos que ministra a la iglesia del Señor. Y en Hechos capítulo número 7, Esteban tiene que defender su fe y dar testimonio, ¿verdad? Y Hechos 7, Esteban empieza a predicar y narrar la historia del pueblo de Israel. Cómo empieza cuando es llamado Abraham por Dios para dejar su tierra, y Dios iba a darle una tierra mejor a él y a su descendencia, ¿verdad? Abraham, tú lo sabes, tiene un hijo llamado Isaac. Isaac a su vez tiene un hijo llamado Jacob, que después su nombre es cambiado a Israel, y de ahí sale el pueblo de Israel. 12 tribus, 12 hijos, son 12 tribus del pueblo de Israel. Y tú conoces la historia, los hermanos de José, que es hijo de Jacob o de Israel, es vendido, es llevado a Egipto, ¿verdad? Y bueno, a través de una serie de circunstancias que Dios encamina a José, José se convierte en el segundo de Faraón, y cuando hay una gran hambre alrededor de esa zona de Egipto y de sus alrededores, no hay comida, a través de José es sustentado sus hermanos, su padre, su familia, ¿verdad? Y bueno, ellos viven ahí en Egipto, y ahí en Egipto por alrededor de 400 años, ellos viven, se multiplican, están ahí, ¿verdad?
hasta que en un punto donde ellos tenían que salir de ese lugar, Dios empieza a incomodarlos y permite que se levante un faraón que no conocía a José, que no valoraba lo que José había hecho, y entonces empieza a maltratar al pueblo del Señor. Pero el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos, aún en medio de las dificultades, aún en medio del hambre, aún en medio de la enfermedad. Dios sigue teniendo el control y todo está bajo sus planes. Entonces, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y bueno, podríamos narrar la historia de Moisés, pero Dios levanta a un hombre llamado Moisés que liberta al pueblo del Señor, porque Dios quería que este pueblo fuera un pueblo especial para Él, porque lo escogió para que así fuera, ¿verdad? Y Dios levanta a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, en ese momento la nación más poderosa del mundo, y llevarla a la tierra que Él les había prometido. Y en esta historia, Esteban está narrando toda esta historia. Tú puedes leerla en Hechos capítulo número 7. Está narrando toda esta historia, y en medio de esta historia vemos un pueblo que está enfermo, un pueblo que está en pandemia, un pueblo que no puede ver más allá de lo que está a su alcance. Y me llama la atención porque el pueblo estaba por conquistar la tierra y desafortunadamente no pudo conquistarla, no porque la promesa de Dios fallara, sino porque el pueblo no le creyó a Dios. Y quiero en este tiempo darte al menos 3 síntomas de la pandemia espiritual que pienso yo que la iglesia en general está viviendo. En primer lugar, el primer síntoma es el enfriamiento. Hechos capítulo 7, versículo 38 dice de esta manera: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Mira, es muy interesante este contexto porque Moisés hablaba con Dios mismo y Dios le dio esas palabras que dan vida, esas palabras que vienen de Él, y lo que viene de Dios es verdad, es vida. Y entonces Él está ahí con Dios, recibiendo de Dios para dar de Dios al pueblo del Señor. ¿Sabes? Moisés estaba listo para este pueblo, el cual Dios rescató con su mano poderosa para darles estas palabras de vida. Ellos eran esclavos en Egipto, pero Dios los hace libres. Y el pueblo tenía que entender y vivir en libertad y vivir de una manera diferente. Así que les da leyes, les da ordenanzas, les da mandamientos para que pudieran vivir de una manera diferente. ¿Sabes? Cuando yo veo la historia bíblica también pienso en nosotros. Dios nos ha dado la libertad, pero la libertad no para hacer lo que queramos. No nos ha dado la libertad para vivir como queramos, no. Nos ha dado la libertad, nos ha sacado de la esclavitud para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice que estas palabras que Dios nos da son vida y son verdad, como dice Jesús. Ahí en Juan capítulo 6, versículos 63, parte B, y 64, parte A, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros que no creen. Mira, es interesante porque aún en el tiempo de Jesús, porque este es un problema del ser humano. El ser humano es un problema que no quiere escuchar a Dios, que no quiere obedecer a Dios. Y entonces muchas veces, aunque ya somos cristianos, empezamos a enfriarnos, empezamos a detenernos en nuestra vida. Y aunque Dios nos da palabras de vida, muchas veces nosotros no queremos escuchar y no queremos obedecer. Mira, el versículo número 39 de Hechos 7 dice: el cual vuestros padres no quisieron obedecer. Está aquí Moisés, le han sido dadas palabras de vida, y dice ahí: el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mira, qué terrible. Dios quiere darles a ellos bendición, Dios quiere darles a ellos todo lo que necesitan, una tierra próspera, bendición.
Pero dice que el pueblo no quisieron obedecer esas palabras de vida. Fueron indiferentes a Dios, indiferentes a su palabra. Y este es un síntoma de un enfriamiento. Una característica es que te vuelves indiferente a Dios y a los demás. Y como consecuencia desecharon a Dios, porque dice ahí, sino que lo desecharon. Ahora, no desecharon a Moisés, desecharon a Dios, desecharon a su palabra y no quisieron creer que Dios les estaba dando esa tierra prometida. Y dice que cuando tú desechas a Dios, cuando tú desechas su palabra, no queda otra cosa más que volver de donde saliste. Volver de donde saliste. Por eso dice ahí, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué terrible situación para el pueblo del Señor. Primera característica, enfriamiento espiritual. Segunda, pérdida de la visión. Pérdida de la visión. ¿Sabes? Dios llama a este pueblo por su gracia y por su misericordia. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mira, Dios escoge por su gracia, por su misericordia, por su bondad. No escogió un pueblo aguerrido, un pueblo que supiese pelear, un pueblo que fuera próspero, no. Dios escogió a un pueblo que era insignificante para engrandecerlo. Ahora te voy a decir algo que me llama la atención y que hasta nuestros días podemos hacerlo, podemos verlo. Y es que el pueblo del Señor es uno de los pueblos que más innova, es uno de los pueblos más prósperos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre ellos. Y sabes que tendría que ser lo mismo con nosotros como cristianos, pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos obedecer, desechamos lo que Dios nos está diciendo y a veces eso nos lleva a vivir alejados de Dios, nos lleva a vivir de una manera no correcta. ¿Sabes que Pablo dice lo mismo para nosotros como cristianos en Efesios, cuando dice que Dios nos rescató y nos dio vida juntamente nos dio vida porque estábamos muertos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que merecíamos es estar separados de Dios, es la muerte. Sin embargo, por su gracia y su misericordia, nos aceptó, nos perdonó, nos dio propósito, nos dio sentido de vida. Pero mira, este pueblo pierde la visión y vamos a verlo. Mira, Deuteronomio 7:6 les da el propósito. Mira, yo te escogí, eras insignificante, yo te escogí, no tenías ninguna cualidad, pero yo te quise escoger. Por mi gracia, por misericordia, dice Dios a este pueblo. Dice, ¿para qué? Versículo número 6 de Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabes? Me llama la atención esto, porque siempre que Dios te llama, Dios te va a bendecir, Dios te va a escoger, pero muchas veces perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Y un síntoma de que estamos enfermos es que perdemos la visión, perdemos el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabes? Que el pueblo dudó de las palabras de Dios. El pueblo dudó de las palabras de Dios. ¿Pero qué crees? Que necesitaba un Dios y crearon un Dios a su medida. Mira, versículo número 40 de Hechos 7 dice, cuando dijeron a Aarón, o sea, desecharon a Dios, desecharon sus palabras, y aquí dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Moisés está con Dios, el pueblo puede ver que está manifestándose Dios, Moisés está allá,
Y el pueblo dice, híjole, pues haznos dioses mejor. Como los otros pueblos, haznos también un Dios. Y dice el 41, entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Sabes? Habían perdido la visión, habían perdido el propósito, habían perdido el sentido por el cual Dios los había rescatado. Dios los rescató para que fuera un pueblo santo, Dios los rescató para que fuera un pueblo que le adorara. Pero ellos decidieron hacer su propio Dios. Y dice el 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Esteban está haciendo referencia a que el pueblo había perdido la visión, el propósito que Dios tenía para ellos. En el tiempo de Moisés hicieron un becerro de oro. En el tiempo de Amós, dice el profeta, adoraron a Moloc y a la estrella de Renfán. ¡Qué terrible! Esto nos muestra que como seres humanos nos podemos apartar de Dios, podemos equivocarnos y podemos hacernos un Dios a la medida. Es muy cómodo adorar un Dios conforme a nuestro propio pensamiento. Y sabes que muchos pensamos y creemos que Dios es así porque no sabemos realmente del Dios de la Biblia, del Dios que se ha revelado a través de su palabra. Entonces muchos de nosotros vamos y adoramos. Porque cuando tú ves la historia, dice que le dan el oro a Aarón y entonces él hace el becerro de oro y entonces les dice, haznos dioses porque estos son los que nos sacaron de Egipto. ¿Quién los había realmente sacado de Egipto? Era Dios, pero ellos querían que les hicieran dioses, que les hiciesen ídolos. ¿Sabes? Lo más triste de esto es que dice ahí la escritura en Éxodo, que eso sí, la fiesta y todo lo que iban a hacer, lo iban a hacer en el nombre de Jehová. Lo iban a hacer en honor a Él. ¿Cuántas veces no tú llegas con una idea delante de Dios y tú quieres adorar de la manera en que tú piensas? Pero en realidad no nos acercamos a Dios en santidad, no nos acercamos a Dios en humildad. A veces nos acercamos a Dios y queremos que Dios nos acepte cuando tenemos rencor en el corazón. Queremos que Dios nos acepte y cuando tenemos un pensamiento equivocado de Dios y de los demás, de su iglesia. No puede ser eso. No puede ser eso. Necesitamos realmente conocer quién es Dios. Uno de los síntomas es la pérdida de la visión. No vas a ver quién es Dios. Necesitas volver a su palabra, regresar a Él, para que Él te muestre quién es Él. Mira, lo más grave de esto está en Hechos 7:44. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ellos tuvieron el tabernáculo del testimonio, pero decidieron ¿qué? Desechar a Dios, no creer, no obedecer. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que cuando no conoces a Dios, a cualquier santo te le hincas. Y es verdad. Necesitamos realmente conocer a Dios y conocer el propósito, porque sabes que cuando Dios da propósito a tu vida, entonces las demás cosas salen sobrando. Tercer síntoma que voy a compartir contigo en este día. Hay estancamiento en la vida. No solamente hay un enfriamiento, no solamente hay pérdida de visión, sino hay un estancamiento. Versículo 51 de Hechos 7 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabes qué otras versiones habla acerca y dice tercos? ¿Y quién es alguien terco? Alguien terco es alguien que no quiere escuchar, que no quiere obedecer, que aunque sabe que está mal, lo sigue haciendo de la misma manera. Ese es un terco, alguien que no entiende.
Pero eso sí, ese terco, ese necio quiere las bendiciones de Dios, quiere que su situación cambie, quiere que las cosas mejoren. ¿Sabes? No van a mejorar las cosas si no nos sometemos a Dios. Esteban les dice, no solamente habla del pueblo, sino habla del tiempo donde Esteban está en la primera iglesia, o en la iglesia primitiva como lo conocemos, y les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y podemos decirlo aún a nuestra generación. Resistimos a Dios, resistimos a su palabra, resistimos a su Espíritu Santo. ¿Sabes que ellos resistieron a Dios y no quisieron escucharlo ni creer en sus promesas? Estaban a unos días de conquistar la tierra prometida. Pasar de ser esclavos a ser conquistadores. Pero no le creyeron a Dios. Y por 40 años vagaron en el desierto. 40 años vagaron en el desierto. Qué terrible, ¿no? No creerle a Dios, no escuchar a Dios. Y entonces tu vida empieza a dar vueltas, 40 años dando vueltas en el desierto hasta que murió toda esa generación. ¿Sabes que conozco personas que de repente me cuentan los problemas? Pero a veces los problemas no son nuevos. Los problemas son de hace 10 años o de hace 20 años. Y a veces dices, bueno, pues si te van a venir a contar problemas, que te cuenten problemas nuevos. Cuando hay una pandemia espiritual, hay un estancamiento y sabes que solamente vas a estar dando vueltas en el mismo lugar hasta que no te sometas y vuelvas a Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado es aislamiento. Cuando tú tienes todos estos síntomas, enfriamiento, estancamiento, pérdida del propósito, de la visión de Dios, entonces llega el momento en que piensas que no necesitas a nadie, que no necesitas nada para tu vida de los demás. Te sientes decepcionado de Dios o de la iglesia porque no te han podido ayudar según tú piensas o según tú crees. ¿Sabes que el mayor error que podemos pensar es que no necesitamos a nadie para salir adelante? Necesitamos a Dios, necesitamos a su palabra, necesitamos de su iglesia, necesitamos de los demás. ¿Sabes? Yo te preguntaría en este momento y te diría, ¿tienes estos síntomas? ¿Tu vida ya no hay una pasión por Dios? ¿En tu vida sientes que tu vida no tiene un propósito, un sentido? ¿Estás dando vueltas en el mismo lugar y no puedes resolver los problemas? Tienes los síntomas. Y el resultado es que te sientes solo. Pero quiero decirte que no estás solo, que Dios está contigo y que también la iglesia está contigo. ¿Cuál es el tratamiento? Porque si estamos enfermos y tenemos los síntomas, ¿cuál es el tratamiento? En primer lugar, reconoce. Reconoce que estás enfermo. Reconoce que alejado de Dios nada puedes hacer. Reconoce que la situación que estás viviendo es incontrolable o es insostenible. Y reconoce que el único que puede ayudarte es Dios. Reconoce esto. En segundo lugar, confiesa. ¿Qué tenemos que confesar? ¿Qué confesar nuestro pecado? Dice el Señor que si nos humillamos y confesamos y nos apartamos de nuestro pecado y de nuestra maldad, Él va a sanar nuestra tierra. Pero necesitamos confesar. Y la confesión, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Y venir a Dios y decirle, Dios, yo reconozco que estoy viviendo esta situación porque te he abandonado, porque no he creído, porque el diablo me ha engañado. Sabes que el Señor está ahí
para ayudarnos, pero necesitamos confesar. Tercer lugar, necesitamos obedecer. No solamente reconoce, no solamente confiesa, sino también obedece. También obedece. Dios quiere que nosotros podamos obedecer las palabras, porque mira, esto es como cuando tú vas al doctor y el doctor te da los síntomas y checa los síntomas y entonces te dice, mira, el tratamiento es este. Y tú vas a la farmacia, compras los medicamentos, los tienes ahí, pero no te los tomas. Te los mandó por 8 días, te los mandó por 15 días, y tú al segundo, al tercer día dices, ya me siento bien, los dejo de tomar. No, el doctor sabe por qué, es un tratamiento. Y lo mismo pasa aquí. Si nosotros vemos, tenemos la palabra, tenemos la iglesia, tenemos un estudio bíblico, y escuchamos, pero no obedecemos, no va a servir de mucho. No va a servir de mucho si no aplicamos lo que Dios nos da para nuestra vida. Cuarta cosa en nuestro tratamiento, no solamente reconoce, confiesa, obedece, sino también congrégate. Yo te invito a que puedas congregarte. Yo entiendo que algunos de ustedes por situaciones diversas no pueden congregarse. Pero yo te invito a que lo hagas, a que guardes todos los protocolos que debes de guardar. Pero que vayas, que te congregues. Sabes que muchas veces decimos, no quiero ir a la iglesia, no sea que me vaya a contagiar de COVID. Pero ¿qué crees que sucede? Pero si vas al supermercado, pero si vas al cine, pero si vas a alguna otra cosa. Entonces muchas veces yo te invito a que tú puedas congregarte. Porque muchas veces decimos nos vamos a contagiar, pero a otros lados no decimos que nos vamos a contagiar. Créeme que en la iglesia seguimos los protocolos que la Secretaría de Salud nos están pidiendo. Yo te invito a que puedas congregarte, a que puedas regresar. ¿Por qué? Porque en la comunión cuando el Señor dice en el Salmo 133, dice, porque el Señor envía ahí bendición y vida eterna. Cuando nos congregamos, Dios envía bendición a su pueblo. Por eso qué tan importante es congregarnos. Y por último, en el tratamiento es sírvele. Reconoce, confiesa, obedece, congrégate y sírvele. Sírvele al Señor. Sírvele al Señor porque ese es el propósito. El propósito es que nosotros podamos servirle a Dios y podamos servirle a los demás. ¿Sabes? Quiero terminar diciéndote esto. Cuando estaba enfermo, me hice algunas preguntas estando en cama. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué me ha faltado hacer? Y sin duda las respuestas eran muchas, ¿verdad? ¿En qué me ha faltado hacer? Pero la pregunta más importante no eran esas. Hice una reflexión, pero la pregunta más importante para mí es, ¿qué debería hacer después de pasar por esta enfermedad? ¿Qué debería de hacer? Mira, Dios ocupa todas las cosas para bien. Si tú y yo, el Señor nos da la oportunidad de un día más de vida, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de en este día, Señor, escuchar tu palabra. Padre, qué terrible es ver que el pueblo tuyo, que tú escogiste, que tú rescataste, que vio cómo abriste el mar, que vio cómo lo rescataste a través de las plagas, que vio tantas maravillas, que vio el maná, que vio cómo los cuidaste, cómo los protegiste. No quisieron volverse a ti y en su corazón se volvieron a Egipto. Padre, no permitas que en nosotros pase lo mismo. Señor, que si tenemos estos síntomas y estamos enfermos, sánanos, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón. Y permite, Padre Celestial, que a través de nuestra vida tú puedas servir a los demás. Que la gente pueda ver en nosotros, a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.